Estábamos en el patio trasero, estábamos hablando y socializando, y me dolía la cabeza durante unos 3 días antes de esto. Tenía una migraña constante que no desaparecía. Tomé todo tipo de analgésicos, Tylenol, lo que se te ocurra para que se me pasara. No paraba. Entonces, mi vecino, crecí con él. Nos conocimos cuando teníamos 11 años. Vivía en la calle de la casa de mi tía. Y, solo por mí, lo llamaremos David. David, me dijo que tenía medio porroleado en la casa y me dijo, oh, bueno, ayúdame a que se te pase el dolor de cabeza. Entonces, caminamos de regreso a su casa. Él lo agarró. Volvimos a la fiesta de cumpleaños y lo encendimos en el patio trasero. Mi madre estaba allí y ella realmente no sabía que yo fumaba tanto. Como que pasaba por mi lado y lo olía en mí, como diciendo, ¿por qué hueles así? Yo pensaba, oh, no lo sé, ¿sabes? Desde que yo entré en la casa, me dice, oye, prueba esto. Y yo le digo, ¿qué es? Y él dice, pruébalo. ¿Te sabe afrutado? Comillas sencillas, comillas. Entonces, veo lo que hay en la taza y pienso, sí, sabe a fruta, ¿pero qué es? Comillas, punto. Y él me dijo, inténtalo de nuevo. Así que lo bebí de nuevo. Y pensé, ¿qué es esto? ¿Por qué sabe así? Es como si supiera como una bebida de limonada muy afrutada y con almíbar. No lo sé, pero yo pensé, sí, vale, lo que sea. No le presté atención. Entré en casa y me senté un minuto porque empecé a sentir náuseas. Mi estómago, literalmente, empezó a darme vueltas, mi cabeza daba vueltas, y pensé, bueno, creo que voy a tener que vomitar. Comillas, voy al baño, llamo a Earl unas cuantas veces, entro en la habitación de mi tía, todas las luces de la casa están encendidas. Me siento en su taburete junto a su cama y, al sentarme, empecé a oír risas. Porque puse la cabeza sobre las rodillas y, al principio, eran normales, pero luego me di cuenta de que eran como un tono demoníaco y luego fueron empeorando cada vez más. Y era como si sonara más lejos, pero luego empezó a acercarse. Así que cuando me senté, ya no estaba en su habitación. No podía ver la mano delante de mi cara y estaba muy oscuro. Y el olor fue lo primero que me hizo levantar la cabeza porque empecé a percibir un olor pútrido. Olía a carne podrida y azufre quemado y era horrible. Bueno, soy auxiliar de enfermería, así que he olido todo tipo de olores, pero este era un olor horrible. Y miré a mi alrededor y me quedé quieta porque no puedo ver nada. Entonces, me pregunto dónde estoy. Y mientras hablo, es casi como si pudiera oír voces, pero telepáticamente. Y ahí va la risa otra vez. Y es como una risa burlona. Estoy escuchando todo tipo de cosas, solo risas demoníacas. Entonces empecé a asustarme y pensé, oh, Dios mío, pensé, espera un momento, ¿acabo de morir? No, ni siquiera siento que estoy en mi cuerpo. Es como, tengo un cuerpo, pero no es mi cuerpo humano, si eso tiene sentido. Pero comencé a sentir esta abrumadora sensación de miedo una vez más. Y se apoderó de mí, y este miedo estaba vivo. La oscuridad en la que estaba viva. Podía sentir la presencia de entidades demoníacas, demonios a mi alrededor. Y podía sentir que literalmente querían destrozarme, pero era como si me estuvieran protegiendo mientras estaba allí. Entonces lloré y grité porque pensé, ahora me doy cuenta de que he muerto, no estoy en mi cuerpo, y pensé, oh, Dios mío, acabo de morir, comillas, punto, comillas, y yo digo, oh, Dios, ¿por qué estoy aquí? Comillas, punto, grito, lloro y pienso, esto no me está pasando a mí, esto no me está pasando a mí, lo niego, simplemente pienso, esto no me está pasando a mí, necesito despertarme, intento cerrar los ojos, los abro y sigo aquí, enloquecida, entonces empiezo a oír una voz que parece burlona y me dice, ¿qué te has llevado? Comillas sencillas, punto, y yo digo, no me he llevado nada, no me he llevado nada, ¿por qué estoy aquí? Comillas sencillas, punto. Entonces empecé a pensar, espera un momento, ¿qué me he llevado? Comillas sencillas, punto. Y en cuanto no dije nada, fue como si me hubiera caído en un ascensor, como si sintieras que un ascensor baja hasta el piso que tienes debajo. Así es exactamente como me sentí, pero fue muy rápido y sentí que el miedo crecía y la oscuridad. Era como si respirara. Mientras estoy allí, lloro y grito, grito y luego vuelvo a mi cuerpo y estoy de rodillas en el suelo de la habitación de mi tía.
Supongo que perdí el conocimiento cuando pasó esto porque estaba de pie justo delante del taburete y ahora estoy aquí fuera de él. Estoy en el suelo y estoy llorando. Diego vuelve a la habitación y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, no, no estoy bien. ¿Qué me has dado? Comillas punto. Y lloro y pienso, ¿qué diablos? ¿Qué me acaba de pasar? Comillas punto, porque hace unos segundos no estaba aquí, así que es como si fuera consciente, pero niego lo que está pasando. Y también pienso, bueno, sea lo que sea que me haya dado, igual me estoy drogando, como si eso no hubiera ocurrido así como así. Entonces él dijo, sí, dijo, ¿estás llorando? Yo le dije, sí, las lágrimas me corrían por la cara y yo pensé, ¿qué me diste? ¿Qué me diste? Comillas punto. Y él salió de la casa y yo me quedé allí sola. Me sacaron de mi cuerpo y ahora estaba en una fila en la que había gente delante y detrás de mí. Estaba en esa fila y no podía hablar con nadie. No había comunicación en el infierno. Ninguna. Estaba allí de pie y había miles de personas, probablemente millones, delante de mí. Y pude ver que al principio de la fila había algo gigantesco, parecía una olla, casi como la olla de una bruja. Y vi a un demonio alto, de aspecto muy grotesco. Estaba sumergiendo a la gente en la olla, y mientras entraban y salían de la olla, su piel hervía y luego volvía a crecer, y a medida que volvía a crecer, los volvió a sumergir allí, y se está riendo, se está riendo, se está riendo, se está riendo, y oigo a otros demonios reírse del tormento de estas personas, y estas personas están en esta fila, y están gritando y llorando porque todos los que están en esta fila saben que esto me va a pasar a mí, así que estoy llorando y gritando porque estoy como, oh, Dios mío, como si estuviera en esta fila, como si estuviera a punto de hacerme eso, y estoy perdiendo la cabeza, como si estuviera perdiendo la cabeza. Estoy gritando, llorando, clamando, clamando a Dios, como si me sacara de aquí. Y vuelvo a mi cuerpo. Y ahora estoy de espaldas en el suelo gritando y pateando. Y mi tía, mi hermana, otro vecino y un primo están de pie junto a mí y dicen, Ashen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Comillas, y me están pegando. Dicen, levántate, 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 levántate del suelo. Y mi hermana se ríe un poco porque dice, bueno, creo que está jugando o algo así. Y mi tía dice, sí, está jugando. Y yo lloro y pienso, ¿dónde está mi madre? Necesito a mi madre. Y yo digo, oh, Dios mío, necesito a mi madre. Dicen, ¿qué le pasa? ¿Por qué actúa así? Comillas, punto. Y dicen, sí, creo que está jugando. No tenía ni idea de lo que me pasaba. Así que salí tambaleándome hacia adelante y tenía mucho miedo. Literalmente podía sentir que me temblaban las piernas mientras caminaba, y llamé a mi madre y ella subió por la entrada. Me vio, dijo, ¿qué está pasando? Y mientras intentaba explicarle lo que estaba pasando, le dije, Diego me dio algo, me dio algo. Y cuando digo eso, ella dice, ¿qué te dio? Y yo pensé, no sé, me dijo que bebiera esta bebida, me la bebí, y mientras le explicaba lo que había pasado, volvía a salir de mi cuerpo. Así que volví a estar en ese pozo infernal, que era un pozo lleno de gente torturada que se tiraba unos a otros. Intentaban salir arrastrándose, pero había mucha gente tirando de los demás. Era como si no pudiera salir. Eran muy profundos, pero estaban llenos de gente. Estaban oscuros, huelen fatal. Hace calor. Y lo único que oye son gritos y crujir de dientes. Si alguna vez has ido a un concierto y has oído a gente emocionada por ver a su artista favorito, y hablo de casi 1 millón de personas gritando, ¿te imaginas a la gente gritando no de emoción, sino de terror y miedo? Nunca te quitarás ese sonido de la cabeza. Es el sonido más horrible que puedas imaginar. Jamás había oído. Y cuando dicen que hay crujido de dientes, es literalmente gente apretando los dientes por el dolor que sienten. Y puedes oírlo como si lo escucharan millones de personas. Y es la peor sensación que puedas sentir. Fue horrible. Y me hace recordarlo incluso cuando lo cuento porque recuerdo la sensación, la abrumadora sensación de miedo. No hay miedo aquí en la tierra que pueda igualar esa cantidad de miedo. Lo sentías en cada átomo de tu cuerpo, en cada fibra de tu ser. Así que, mientras esto sucedía, salí de mi cuerpo. Mi madre me sacudía, Ashton, despierta, despierta. Me acompaña a la casa, a su casa, y le dice a la madre de David que salga afuera, que quería hablar con él.
Entramos en la casa y ella dice, ¿qué ha pasado? Comillas, punto. Ella dice, bueno, David le dio algo. No sé qué es, pero quería preguntarle qué era. Y yo lloro, grito, lloro, grito. Y mientras ella me acompaña por la calle, mientras me hablan, yo no hago más que rezar en voz alta todo el tiempo. Pero rezo, lloro y grito al mismo tiempo para que Dios me saque de este lugar porque no dejo de volver a ese lugar. Y ahora que lo sé, era como si mi alma abandonara mi cuerpo y yo estuviera luchando para que se quedara allí. Para que se quedara en mi cuerpo, claro. Así que él sale de la habitación y está llorando y yo pienso en mi cabeza que no le he dado nada. Y yo pienso que si no me has dado nada, ¿por qué lloras? No hay razón para que llores, como si yo fuera la que literalmente está siendo sacada de mi cuerpo. Así que él piensa que yo no le he dado nada, que no he hecho nada, y vuelve a la habitación y su madre lo sigue hasta la habitación tratando de entenderlo. Y mientras yo estoy de pie en ahí siento que me van a arrancar de mi cuerpo otra vez. Es como si me hubiera pasado unas cuantas veces durante este episodio en el que básicamente estaba en casa de mi tía caminando hacia su casa. Puedo sentirme cuando está a punto de suceder, así que pienso, oh, Dios, aquí va otra vez. Comillas, retírate de mi cuerpo y justo antes de que su hermana me tire al suelo porque todavía estoy perdiendo el control. Y cuando me deje en el suelo, no quiero estar en el suelo porque mientras estoy en el suelo, siento que el infierno está más cerca de mí, como si estuviera debajo de mí. Así que no quería estar en el suelo, y antes de que me sacaran de mi cuerpo, siento esto. Es como una sensación de explosión en mi cerebro. Podía sentirlo, casi se sentía como un aneurisma, y sentí como si algo en mi cerebro explotara literalmente. Y dolió mucho. Fue una horrible sensación de astillamiento justo en medio de mi cabeza, y empecé a sentir que mi cuerpo estaba a punto de convulsionar. Nunca he tenido antecedentes de convulsiones, pero puedo sentir que estoy a punto de convulsionar, así que, se lo digo, agarra una almohada. Me la pone en la parte posterior de la cabeza y empecé a golpearme la cabeza literalmente contra la parte posterior de la cabeza. Piso sin control. Me sacaron de mi cuerpo otra vez. Entonces, mientras me sacaban de mi cuerpo otra vez, ahora estoy de pie en esto. No era una habitación, pero era como una habitación, pero era tan blanca. Quiero decir, el sol, la luz del sol, es como brillante, pero no era ni de lejos tan brillante como esto. Y era casi como si hubiera una silla allí, pero era Dios sentado en su trono, pero no podía ver su rostro ni nada, pero sabía lo que era. Además, cuando estabas experimentando el infierno e incluso el cielo, sabes lo que está pasando. Empiezas a ganar un tipo de conciencia que no tenías en tu cuerpo terrenal, como si ni siquiera tuvieran que explicártelo o decírtelo, pero simplemente sabes lo que está pasando. Simplemente ganas un tipo de sabiduría y conocimiento sobre todo lo que está pasando. Así que ahora sé que estoy de pie ante el Señor y estoy en la sala del juicio ahora mismo. Entonces escucho, ¿qué te llevaste? Y yo digo, oh, Dios. Y yo digo, sí que tomé algo, fumé y bebí esas cosas, pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, no lo hice. Dije que no tomé nada, así que mentí. Y ahora escucho a Satanás acusándome. Empieza a sacar a relucir todos los pecados que he cometido y de los que no me he arrepentido. Básicamente, le dice a Dios que esa es la razón por la que debería ir al infierno, por la que merezco ir al infierno. Y le dice, oh, ella hizo esto. Estaba en inmoralidad sexual, bebió, fumó, dijo que no lo volvería a hacer, y todas esas otras cosas. Fueron un montón de cosas las que él mencionó, y básicamente le dice, no, ella merece ir al infierno. Así que, justo antes de volver al infierno, estoy allí de pie y le ruego a Dios, por favor, no me dejes ir, por favor, no me dejes morir, no me dejes morir, comillas, y empecé a gritar, Jesús, sálvame, estoy llamando a Jesús, estoy llamando a Jesús, estoy gritando por Jesús, estoy llorando, comillas. Y me retraen en mi cuerpo y ella sale. Su madre sale de la habitación y me da un trozo de jengibre. No sé por qué lo hizo, pero por la sensación, si alguna vez has comido un trozo de jengibre, lo picante que es. Eso sí, estaba en un lugar que hacía mucho calor, así que pensé, no sé, no lo sabía. Me quemaba la boca, no lo quería. Así que lo escupí y empecé a llorar. Y le dije a mi madre que tenía que salir de allí, y ella me dijo, Ashton, espera, no, Ashton, espera. Así que intentó sujetarme, y me alejo de ellos porque pensé, bueno, quizás si me alejo de ellos, esto dejará de pasarme porque no estoy segura de por qué. Es como si cada vez que estoy cerca de ellos o en esta casa, ahora estuviera en otra casa, pero me sigue pasando. Básicamente, solo intento escapar de lo que me está pasando, y no importa a dónde vaya, sigue pasando. Así que salgo de la casa y, al salir, veo una luz brillante. Parecía un orbe gigante, pero estaba en el cielo.
La vi y no sé por qué, pero sentí la necesidad de correr tras ella, pero ni siquiera sabía que estaba persiguiendo a la muerte. La gente siempre dice que cuando ha tenido experiencias en el hospital, básicamente muriendo en la mesa de operaciones, ve una luz blanca cuando siempre dice, oh, no te acerques a la luz blanca. Comillas, eso es literalmente la muerte, es el espíritu de la muerte. No viene con el aspecto que la mayoría de la gente piensa, como la parca con el hacha. No viene así, es una luz. Así que perseguí esa luz. Iba corriendo calle abajo, crucé otra calle y mi madre se subió al coche para perseguirme literalmente porque nadie podía seguirme el ritmo. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Corrí persiguiendo esa luz. Pensé que era algo bueno. Llegué a esa iglesia. Mientras corría, crucé la calle y llegué a esa iglesia. Nunca había ido a esa iglesia antes, pero estaba ahí. La luz básicamente se cernió sobre ella y bajó. Así que pensé, bueno, quizá aquí es donde debo ir. Y yo estaba llamando a las puertas de la iglesia y según todos los demás allí, estaba vacía. No había nadie. Pero, mientras miraba a través de las puertas, había una cruz allí y había velas que subían y cruzaban el costado de la cruz. Había velas y estaban encendidas, así que estaba llamando a la puerta, llamando a la puerta, llamando a la puerta, y sigo llamando a Jesús, rezando e invocando a Jesús, y estoy rezando. Me alcanzan, Caín me vuelve a dejar en el suelo, y yo le digo, no me dejes en el suelo, no me dejes en el suelo, ella me acuesta, es muy fuerte. Me deja en el suelo. Y ahora empiezo a ver que este orbe se acerca a mí. Pasó de estar muy, muy lejos a estar justo encima de mí y se dirige hacia mí. Y mi madre, ella viene, mi hermana, otra tía y otros vecinos estaban allí. Y empiezo a sentir que voy a morir, como si esto no fuera a parar. Así que lo acepté. Pensé que iba a morir y que iría al infierno por la forma en que estaba viviendo mi vida. Y era el hecho de que me estaba muriendo mientras cometía mi pecado, que era la adicción, que era la marihuana, porque Dios nos llama a estar sobrios y yo no estaba sobrio. Y mientras esto me pasa, le digo a mi madre, voy a morir, y yo digo, lo siento, lamento haberte desobedecido. Bueno, le estoy diciendo a mi hermana, lamento haberme peleado siempre contigo, porque solíamos pelear mucho cuando éramos niños, y solo me estoy disculpando con todos, y prácticamente me estoy despidiendo por última vez porque ahora lo sé. Pienso, voy a morir, no voy a vivir esto. Entonces, comencé a sentir literalmente que mi alma se separaba de mi cuerpo. Podía sentirlo, y le dije a mi mamá, te amo, y todos comenzaron a llorar porque ahora se dieron cuenta de que no estaba bromeando, como si esto no fuera una broma. No estoy bromeando, como si me estuviera muriendo literalmente. Y llamaron a los paramédicos. Justo cuando llegaron los paramédicos, mi mamá se me acercó, me puso la mano encima y dijo, ato al espíritu de la muerte. Y cuando dijo eso, la luz literalmente se detuvo y desapareció. No fue aquí ni allá, literalmente, simplemente desapareció. Y todo se detuvo, pero antes de esto, en realidad omití un detalle. Me di cuenta de que antes de que llegaran a mí, mientras golpeaba la puerta cuando me sacaron de mi cuerpo otra vez, vi que eran estos dos perros del infierno. Parecían perros muy grandes a los que les habían prendido fuego, como si estuvieran carbonizados. Casi no tenían pelo, pero estaba como quemado hasta la piel y tenían un aspecto realmente grotesco. Parecían estar pudriéndose. Tenían los ojos rojos brillantes y uno de ellos me agarró del tobillo, me mordió y me estaba tirando, y ahí fue cuando llegó mi madre. Le dije que me quitara al perro de encima, que me lo quitara de encima, le grité que se lo quitara de encima. Ella dijo que no veía ningún perro, pero me estaba tirando, y ella dijo que no veía nada, así que me agarró porque esta cosa me estaba tirando. Y ahí fue cuando regresé a lo que ni siquiera sé cómo llamarlo. Solo diré que es el reino del infierno. Ahora estoy acostado boca arriba. Estas dos entidades demoníacas básicamente se disfrazaban de hombres o ángeles porque eran muy altos. Llevaban estas túnicas y las túnicas estaban como empapadas en sangre, pero la sangre no era líquida. Era como si pudieras saber lo que era, pero no era líquida. No hay líquido, no hay agua en el infierno, solo hay fuego. Y hay vida en la sangre. Así que no era como si no fuera agua, como si la sangre estuviera en tus venas. Entonces intentaron clavarme en una cruz y se reían porque yo sabía quién era Jesús, pero no estaba viviendo para él.
Es como si como cristiano, un cristiano tibio, si mueres y vas al infierno, se burlan de ti porque es como si hubieras tenido la oportunidad de vivir bien antes de Cristo, pero no lo hiciste. Sabías quién era Él, pero no lo sabías. Así que se burlan de ti y te crucifican en una cruz como forma de tormento. Tenían clavos de este largo y clavos con púas, como si fueran clavos que salían de los lados. Me tiraron del brazo hacia atrás, y justo cuando me tiraron del brazo hacia atrás, preparándose para golpearme con ese martillo, iban a clavar mi mano a esta madera, y justo antes de que eso sucediera, fue cuando me volvieron a meter en mi cuerpo, y entonces fue cuando me agarraron y me tiraron al suelo. Mientras tanto, después de que ella atara al espíritu de la muerte, llegaron los paramédicos y todo empezó a detenerse un poco lentamente. Todavía puedo temer esa sensación de miedo persistente, pero empezó a desaparecer lentamente. Pero en ese momento, estaba literalmente en shock por lo que estaba pasando, y podía oír los latidos de mi corazón. Latían tan fuerte que literalmente se podían oír fuera de mi pecho. Y mis pupilas estaban dilatadas, lo que significa que estaban muy grandes. Los paramédicos vinieron, me iluminaron los ojos e intentaron ver si necesitaban ponerme un DEA para darme una descarga eléctrica porque sabían que estaba a punto de sufrir un paro cardíaco. Entonces, empezaron a sacar estas máquinas. Me las sujetaron al pecho. Me metieron en la camilla. Me hicieron preguntas y también a mi madre. Pero en ese momento, como estaba en shock, no respondí. Pero entonces escucho la voz del Señor que dice, no digas nada, necesito mostrarte algo. Entonces, me subieron a la ambulancia y yo me quedé allí sentada sin decir nada y muerta de miedo porque todavía estoy tratando de averiguar qué me acaba de pasar. Y pensé, soy consciente, pero al mismo tiempo, es como si ni siquiera lo supiera. Me siento loca en este momento, literalmente me siento loca, y pensé, está bien. Me muestra esta visión y estoy de pie junto a mi propio cuerpo y estoy acostada en un ataúd y mi madre, vi a otros miembros de la familia, mi hermana, y están de pie justo al lado del ataúd y están llorando y sollozando por mí. Y Dios literalmente me mostró que me permitió vivir porque ahí era donde se suponía que debía estar. Pero me permitió vivir para contarle a otras personas lo que vi y lo real que es el infierno. Pero literalmente me mostró mi funeral. Se suponía que iba a morir esa noche, pero me permitió no hacerlo. Y me dijo que les contara a todos lo que vi, me creyeran o no. Y eso es lo que se supone que debo hacer. Y me llevó mucho tiempo hacerlo. Porque tenía miedo. Literalmente tenía miedo. Y llegó un punto en el que es como cuando te pasa algo tan traumático como eso, desarrollé TEPT y todavía me preguntaba si había viajado así. Esto no parecía real. Y no podía comprender la sensación que sentí de que Dios dijera, podría haber quitado mi mano de tu vida. Podría haberte dejado sin aliento, pero elegí no hacerlo porque quería que le contaras a otras personas lo que acababas de ver. Así que, debido a eso, hice lo que me dijo y obedecí a Dios, pero me llevó mucho tiempo. Él me había instado a contárselo a la gente. Y nunca me dejó olvidarlo. Nunca me dejó olvidar esa noche por mucho que intenté olvidarla porque fue tan traumático. Me provocaba pesadillas. No me dejaba dormir por las noches. Varias veces me despertaba gritando de la cama y mi madre tenía que entrar en mi habitación y preguntarme si estaba bien, porque yo lo veía literalmente cuando me iba a dormir por las noches. Pero volviendo a cuando me subieron a la ambulancia, me llevaron rápidamente al hospital y empezaron a inyectarme líquidos porque, básicamente, lo que había pasado con la bebida que me dio era codena, y soy alérgica a la codena. Nunca la había tomado antes, así que no lo sabía, y debido a la reacción alérgica, me estaba matando, literalmente. Así que me limpiaron el sistema, me lavaron la sangre y todo, y esperaron para asegurarse de que todo había salido de mi sistema. Y mientras estaba allí sentada en la cama del hospital, todo el tiempo que pasó, mi pierna seguía escociéndose, pero debido a todo lo que estaba pasando, no intenté prestarle mucha atención, pero seguía escociéndole donde me había mordido el perro. Y le dije a mi madre que la pierna seguía allí, y ella dijo, no vi a ningún perro, no vi que nada te mordiera. Me quitó el calcetín, me subió la pernera del pantalón y miró la parte posterior de mi tobillo.
Y cuando miró mi tobillo, su cara era de sorpresa y horror porque tenía una marca de mordedura en la parte posterior de mi tobillo. Parecían 2 marcas de colmillos, pero también parecía una quemadura. Como si me hubiera quemado. No era solo una marca de mordedura. Cuando me mordió, sentí como si alguien hubiera cogido brasas calientes de una parrilla y me hubiera quemado. No solo sentí una mordedura, fue una sensación de ardor. Entonces, ella comenzó a llorar literalmente porque no me creyó, porque dijo, bueno, dices que esta cosa te mordió, pero yo no lo vi, no vi nada de esto. Pero comenzó a llorar porque me creyó y hay pruebas ahí, me mordió. Entonces, dijo, oh, Dios mío. Como que no sabía qué decir. Entonces se sentó y le dije, oh mamá, tengo tanto que contarte, ¿qué me acaba de pasar? Comillas sencillas, comillas, punto. Y empezó a llorar mientras le contaba los detalles de todo esto. Y ella dijo, sí, viste el infierno, como, y le digo, se suponía que debía ir allí. Como, Dios simplemente me dejó vivir. De los millones de personas que mueren cada día y van al infierno por la forma en que viven sus vidas, Él me salvó. Es como, bueno, mira dónde casi termino. Y lo más frío de todo es que cuando te envían al infierno o cuando estás en el infierno, aunque no quieras ir, sabes que mereces estar allí. Yo sabía que merecía estar allí, pero Él tuvo piedad de mí, una piedad que ni siquiera merecía. Y eso es algo que nunca olvidaré. Recuerdo de la primera llamada, creo que mencionaste la primera llamada, fue cuando estabas en esa ambulancia, había paramédicos y creo que uno de ellos era Gabriel, ¿cierto? Sí, sabía que estaba omitiendo algún tipo de detalle. Fueron tantas las cosas que pasaron. Sí. Entonces, cuando llegaron los paramédicos, lo que fue realmente extraño de ellos es que yo sabía que lo estaba viendo, pero mi mamá también lo vio. Y ella me mira y me dice, ¿te parecen raros? Tenían un brillo celestial. Nunca había visto a gente así. Ves gente todos los días en las tiendas, en las calles. Nunca había visto a gente con un brillo casi iridiscente. Era raro, pero no era algo solo físico, era espiritual, podía sentirlo y verlo. Y la miro y ella me mira y yo no digo nada, pero ella dice lo que estoy pensando. Yo digo, ¿son esos? Y eran los 3. Los 3 hombres se ven así, eran 2 camiones de paramédicos que habían llegado. Cuando llegaron, técnicamente eran esos 3 y luego había otro camión de paramédicos que había llegado allí con un camión de bomberos y él dijo, oye, lo tenemos. Los otros paramédicos se fueron, pero estos 3 que se quedaron parecían ángeles. En el momento en que llegaron allí, todo se detuvo. Todo lo que se sentía demoníaco en la atmósfera se detuvo, desapareció por completo. Y me sentí literalmente abrumado por una sensación de paz que nunca había sentido en toda mi vida. Nunca me había sentido tan seguro. Otra cosa que vi allí abajo fue gente. Si alguna vez has estado en una carnicería, la forma en que cuelgan a los cerdos o incluso a la carne de res era que la gente tenía ganchos de carnicero en la parte posterior de los tobillos y los colgaban boca abajo. Y los demonios literalmente les arrancaban la piel, arrancándosela capa por capa, y se reían, y la gente no paraba de gritar. Tantos niveles diferentes de tormento en el infierno. La gente cree que el infierno es como, vale, que te quemas. No, ese es el lago de fuego. El infierno es ardiente, no me malinterpretes, es muy ardiente. Pero ahora que estás en el infierno, antes de que Dios arrojara el infierno básicamente al lago de fuego, es básicamente como un tormento. Es un tormento mental únicamente. Eso por sí solo, ¿te imaginas perder la cabeza y no recuperarla nunca? Estás perdiendo la cabeza, una y otra vez, la sensación de perder la cabeza. ¿Recuerdas cada recuerdo que tenías mientras estabas aquí en la tierra? Cada vez que alguien te habló de Jesús, la persona que se te acercó en la tienda y se ofreció a orar por ti y te preguntó, ¿conocías a Jesús y te gustaría aceptarlo como tu Señor y Salvador? Cada vez que le ha pasado a una persona, eso se repite en tu cabeza. Cada recuerdo de alguien que te invitó a la iglesia con él, o de estar en la iglesia, pero no prestaste atención porque estabas con el teléfono y te estabas quedando dormido, y en realidad no prestaste ningún tipo de atención y no veías el momento de salir porque luego irías a la discoteca. Como cada recuerdo, vuelve a tu cerebro. Simplemente el hecho de que nunca más podrás ver a tus seres queridos, y es como si cuando vayan al cielo no te recordaran. Si estás en el infierno, ese recuerdo es blanco. No te recordarán.
pero esos recuerdos por sí solos son tan atormentadores y dolorosos. El tormento mental de eso, literalmente te vuelves loco para siempre. Para siempre. Y eso sin contar el tormento físico que tienes que soportar. Te cambia quién eres como persona. Nunca volví a ser la misma. Nunca volví a ser la misma. No podría serlo aunque quisiera. La persona que era antes de que eso me pasara, no podría ser esa persona aunque quisiera. Fue lo más traumático que me ha pasado nunca. Y me pasaron muchas cosas. Ashton, ¿dudaste alguna vez de esa experiencia? Ya sabes, a medida que pasa el tiempo, sí. Entonces, a veces te preguntas cosas como, ¿realmente sucedió? Comillas, comillas. Sí, todo el tiempo. En todo caso, durante la primera semana, lo único que hice fue negarlo. Pensé, eso no me pasó a mí, pero cada vez que me daba la vuelta, me metía en la cama, miraba la marca en mi tobillo y pensaba, sí, sí me pasó. Pero ¿fue la hierba? ¿Fue qué? ¿Qué fue? ¿Fue lo que me dio? Quizás fue eso. Lo pensé durante mucho tiempo y seguí recibiendo confirmación de que no era eso. Llegó al punto de que me pasó mucho. Pensé, bueno, quizás estoy loca, como si tal vez alucinara todo eso. ¿Qué pasaría si eso nunca hubiera sucedido? ¿Qué pasaría si ese lugar? Estoy tratando de imaginar cada escenario posible para que tenga sentido para mí, solo para no tener miedo. Y seguí obteniendo confirmación. No lo inventé, no lo aluciné. Fui a YouTube y encontré todo tipo de videos diferentes de otros testimonios del infierno y no tenía conocimiento de que esto les hubiera pasado a otras personas. Estaba convencido de que estaba loco. Entonces, cuando vi sus testimonios, pensé, ¿viste lo que vi? Vale, y luego vi otro. Pensé, yo también lo vi, lo experimenté. Y cuando describieron la atmósfera general, el espíritu del infierno, cuando lo describieron, pensé, bueno, no estoy loco. No estoy loco. Cada pecado que cometes tiene un nivel de tormento. Y cuando digo niveles de tormento, hay diferentes niveles de infierno que descienden más y más profundo. Así que si eras un mentiroso, si eras un adúltero, si eras un inmoral sexual, si eras un asesino, si eras un violador, si eras un pedófilo, simplemente iba de ahí a diferentes niveles. Pero cuando estaba de pie en esa sala, de pie ante Dios, lo primero que hice fue arrodillarme porque si alguna vez todos hemos sido niños y todos nos hemos metido en problemas con nuestros padres, ¿alguna vez tus padres te han regañado o has sabido que hiciste algo tan malo que tus padres estaban a punto de enfadarse contigo? Y esa sensación de, oh, Dios mío, como si estuviera en problemas, fue como eso multiplicado por 1.000.000. Me sentí tan disgustado. Me sentí tan pequeño en comparación con este Dios poderoso frente al que estaba. Intenté fumar una vez más después de eso. Y además, cuando me pasó esto, no volví. El infierno no es un lugar al que quieras ir. Te lo prometo. Ni siquiera se supone que debamos jurar, pero juro toda mi vida que no es un lugar al que quieras ir. Aunque técnicamente todos merecemos ir allí, pero por la gracia de Dios y porque Jesús envió a su Hijo a morir por nosotros, Él tomó las llaves y eso está pagado.